Érase una vez en la antigua Babilonia que había un hombre rico llamado Arcad. De hecho, él era el hombre más rico del lugar. Al ver esto, dos amigos de la infancia se acercaron a él para preguntarle cómo es que se había vuelto rico mientras que ellos habían trabajado muy duro y apenas con dificultades podían mantener a sus familias. Arcad sonrió y les dijo que en su juventud, como intercambio de sus servicios como escriba, a él se le había compartido el secreto para la riqueza por parte de otro hombre rico. Y el secreto era: una parte de todo lo que ganas es tuyo y debes separarla del resto. En otras palabras, no debes gastar todo lo que ganas, sino en lugar de eso, invertirlo e invertirlo sabiamente. El hombre más rico de Babilonia consiste en parábolas como esta, y en este análisis vas a encontrar el consejo que puede ser destilado de las mismas y traducido a los días del mundo moderno. Si quieres saber cuáles son estas enseñanzas y cómo incorporarlas a tu vida, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y ahora llega el turno de uno de los libros más solicitados, clásico, de los grandes de la historia y de los que más influencia ha ejercido en los libros de no ficción. Estamos hablando del libro El hombre más rico de Babilonia, un libro escrito por George Samuel Clason. Este libro se escribió en el año de 1926. Estamos hablando ya, pues no falta mucho para que se cumplan 100 años de este libro, y se hizo en un contexto previo precisamente a la Gran Depresión de Estados Unidos. George Samuel Clason, para ponerte un poquito en contexto, fue un escritor estadounidense, el cual nació en el año de 1874 y vivió hasta 1957. Su obra más grande fue precisamente El hombre más rico de Babilonia, la cual consiste en una colección de parábolas situadas en la antigua Babilonia, donde los personajes aprenden lecciones simples sobre sabiduría financiera. Como dato o como anécdota, inicialmente este libro eran panfletos separados. Eran panfletos que se distribuían a los bancos y a las compañías de seguros, hasta que en un determinado momento se recopilaron en el año de 1926 y los publicaron, y sale este libro, El hombre más rico de Babilonia. Un libro que nos ayuda a entender precisamente el contexto financiero, cómo es que se puede generar riqueza, cómo es que podemos generar fortuna, y cuál sería el criterio que tendríamos que adoptar día a día para que esto sea posible. Este libro ha sido la antesala de muchos otros, enfocados precisamente en la cuestión de las finanzas. ¿Y qué es lo que vamos a aprender en este libro? Te voy a decir algunos de los puntos centrales. Lo primero es cómo finalmente la buena suerte es solo cuestión de un trabajo constante. Vamos a aprender cosas como por qué nunca debes prestar dinero a un leñador, salvo que su negocio sea el de derribar árboles. Y vamos a aprender también por qué es importante pagarte a ti mismo, a ti misma primero. Algo importante antes de comenzar, este libro, si bien ya existen muchas versiones en diversas plataformas del libro o el audiolibro en sí, no se trata de generar el audiolibro, o más bien no se trata de generar un contexto literal del libro como está. Las parábolas ahí están. Si tú quieres profundizar más sobre el libro en su
esquema original. Te invito a que lo revises en cualquiera de las plataformas. Lo vas a poder encontrar en audiolibro, en PDF, donde sea. Sin embargo, yo te voy a destilar, ¿no? Como mencioné al principio, cuáles son las enseñanzas que tomo de este libro, ¿no? Es decir, esas enseñanzas, las cuales las trato de incorporar y sobre todo que puedas tenerlas como referencia y sobre todo las puedas incorporar a tu vida, ¿no? Es que ese es el sentido principal, que puedas entender cuál viene siendo la clave, o por lo menos cuál para mí es la clave, y sobre esta clave tratar de tomar las acciones pertinentes. Bien, sin demorar demasiado, porque es un libro que puede ser un poquito extenso, pero sobre todo tiene bastantes puntos a debatir, es el primero de ellos. Te voy a decir cómo vamos a arrancar este análisis y el primero de los puntos radica en que el secreto para construir riqueza es ahorrar e invertir sabiamente. Y creo que esto no es un secreto hoy en día. Sin embargo, a pesar de ser fácil de entender, es difícil de implementar. La primera pregunta, te consulto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas son mejores en generar riqueza que otras? ¿Será porque son frugales, es decir, son austeras y colocan cada centavo que ahorran bajo el colchón, mientras que otras malgastan lo que ganan en todo tipo de baratijas? De hecho, el secreto para volverse rico recae en un punto dentro de esos dos extremos. Para ser rico, tú no necesitas, o más bien tú no solo necesitas acumular dinero, sino también saber cómo usarlo sabiamente. Claro, lo primero que debes hacer es ahorrar dinero. Si no tienes dinero ahorrado, pues no puedes invertirlo. Obviamente, esto significa, para que tú puedas tener dinero, primero, significa que tú no puedes gastar todo lo que ganas. O dicho de otra manera, debes estar listo, estar lista para vivir ligeramente debajo de tus posibilidades. Y una manera de obligarte para que esto suceda es pagarte a ti mismo primero. En el libro menciona una cantidad. Dice que separes el 10% de tus ingresos y eso sea lo que te pagas a ti mismo primero y ese dinero no lo vas a tocar. Es decir, vas a acostumbrarte a vivir sin ese 10%. Y es lo que estamos aterrizando en este punto. Obviamente, esto significa que tú no puedes gastar todo lo que ganas y que debes por consiguiente vivir ligeramente debajo de tus posibilidades. Quizá puedas, por ejemplo, recortar esos pequeños lujos de vida que puedes tener. Por ejemplo, quizá pensabas irte un fin de semana a algún lugar bonito, exótico que tenías planeado, o bien a lo mejor en lugar de querías darte un lujo, ¿no? Y comprar quizá ese capricho, o dicho en términos muy mundanos, a lo mejor esas servilletas exclusivas, ¿no? Con un diseño súper acolchonado, el cual te hace sentir muy bien cuando las usas. La cuestión es que cosas regulares, o sea, no de esa calidad o no de ese tipo, cosas regulares van a hacer el trabajo igual de bien. Pero ahorrar dinero, es decir, no nada más el hecho de ahorrar dinero es lo que te va a hacer rico, no es suficiente. Tú también necesitas buscar activamente oportunidades de inversión. Esto es porque el dinero en tu colchón, si lo colocas debajo del colchón, como vulgarmente se dice, o coloquialmente se dice, no va a incrementar su valor. Incluso si lo pones en el banco, este solo va a generar un interés muy pequeño. En lugar de eso, tienes que invertir tus ahorros en algo que te genere más riqueza. ¿Qué cosas pueden ser? Pueden ser invertir en acciones, puede ser invertir como en fondeo de emprendimientos, puede ser invertir en bienes raíces, entre otros. Si haces esto bien, tus ahorros incrementarán su valor sin un esfuerzo extra de tu parte. Cada vez que hagas una inversión, sin embargo, asegúrate de hacerlo sabiamente. Y este es el consejo central. Solo confía tus ahorros a las personas que saben cómo usarlo. Gran parte de los problemas radica en eso. Se entrega el dinero a personas o a instituciones incluso
las cuales pues ven por sus propios intereses y ni siquiera se van a preocupar de usarlo sabiamente. Por ejemplo, tú no deberías darle tu dinero a un leñador porque diga que él o ella va a empezar un negocio de compra y venta de diamantes. Por el otro lado, dar tu dinero a un fondo de cobertura para invertirlo sabiamente puede hacer sentido, ya que ellos probablemente conozcan el mercado mejor que tú. Entonces, para reafirmar este punto, tú necesitas entender que ese es uno de los problemas centrales. Las personas suelen buscar esas oportunidades doradas donde ni siquiera entienden qué va a pasar y dan su dinero a las personas equivocadas. Por la ley del mínimo esfuerzo, por el contexto de la era del microondas, como tú lo quieras llamar, pero tratan de hacer caso omiso y no hacen su trabajo. Vamos a ver más adelante cuál es el trabajo de nosotros para poder hacer que el dinero trabaje para nosotros. Pero por ahora quiero que tengas el contexto central de este punto, que es el secreto para construir riqueza, es ahorrar e invertir sabiamente. Sigue el principio, trata de separar el 10% de tus ingresos y págate a ti mismo, a ti misma, antes que todo lo demás. ¿Ok? El segundo de los puntos, o el siguiente punto, habla precisamente sobre el estado mental que se debe de tener y menciona que el secreto para ser financieramente exitoso, exitosa, está en siempre admitir lo poco que se sabe. Y vamos a profundizar más en este aspecto que es importante. Pregunta, ¿te consideras una persona con conocimiento? Incluso te consideras una persona sabia. Si es así, prepárate para entrar en shock. La verdadera sabiduría recae en darse cuenta de lo realmente poco que se sabe y sobre todo admitirlo. Repito, la verdadera sabiduría recae en darse cuenta de lo realmente poco que se sabe y en admitirlo. El antiguo filósofo Sócrates se consideraba a sí mismo sabio por el hecho de admitir la famosa frase, yo solo sé que no sé nada. Esta filosofía debería también aplicar cuando aprendes cosas nuevas. Y aquí quiero que estés consciente de esto. No te engañes con el hecho de pensar que ahora sabes mucho. Eso sucede constantemente. Las personas suelen aprender algo nuevo y ya se consideran expertas, sobre todo en estos tiempos. Te insisto, no te engañes con el hecho de pensar que ahora sabes mucho. En lugar de eso, haz una pausa por un segundo y entonces mira a tu alrededor. Es un hecho de vida que la adquisición de nuevo conocimiento simultáneamente ilumina más áreas de ignorancia, si elegimos observarlas. Quiero que profundices en este criterio. Muchas personas se consideran a sí mismas que saben, sin embargo, retomando la frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, es que a medida que más sabes, más cosas desconoces. ¿Sí? A mayor conocimiento, más ignoras. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de conocer más te abre una ventana de otras cosas que tú ni siquiera estabas consciente que existían. Por ejemplo, vamos a tomar algo como base. Una vez que tú aprendes los básicos fundamentales de la teoría de la relatividad, por ejemplo, es decir, que el tiempo es relativo, que en función de donde te encuentres, espacio-tiempo y demás, y tú dices, bueno, ya entendí, para solo darte cuenta que hay otras áreas más sofisticadas y complicadas que desconoces. Aspectos como energía, los quarks, entre otras cosas, lo que hace que empieces a vislumbrar que hay mucho más que no entiendes. En otras palabras, entre más se sabe, más se ignora. Por eso Sócrates sabiamente lo dijo, yo solo sé que no sé nada, porque entre más sabía, más desconocía. Desafortunadamente, la mayoría de las personas fallan en darse cuenta de lo poco que saben. El ego entra en función aquí, las personas se quieren sentir expertas, se quieren sentir reconocidas, apreciadas, entre muchas otras cosas. Entonces, es una desventaja, ¿no? Ya que la mayoría de las personas fallan en darse cuenta de lo poco que saben, especialmente cuando hablamos, del área de las finanzas. De hecho, hay estudios que muestran que la mayoría de los adultos se les complica usar incluso las fórmulas más básicas. Por ejemplo, calcular el interés compuesto. Y a pesar de que desconocen eso,
toman decisiones con su diminuto conocimiento sin hacer pausas para considerar todas las áreas que desconocen. Una mala decisión, ¿quieres saber cuál es la que la gente toma constantemente? Prueba de ello es cuando alguien toma el crédito de una casa. Desconoce totalmente la cuestión y la decisión normalmente es emocional. No le gusta ver los números, no le gusta estresarse y entonces prefiere hacerlo emocional, donde va a vivir, cómo va a vivir, qué va a pasar una vez que esté ahí. Sin embargo, cuando tomas el crédito de una casa, te das cuenta que el valor que terminas pagando de ese crédito supera por mucho el valor de la casa y puede ser una deuda que al final resulte incobrable si es que tú la dejas de pagar. Si tú haces ese paso adicional y estudias finanzas, puedes entonces tomar ventaja de la ignorancia que a otras personas, o de la ignorancia más bien que a otras personas, no se molestan por saber. Esto significa, por ejemplo, colocarte en una posición ventajosa en oportunidades de negocios antes que otros siquiera sepan lo que está por venir. ¿Quieres un ejemplo de esto? Recuerda el famoso caso de las criptomonedas, como en el 2012, 2013 existe, sobre todo en la cuestión de Bitcoin, existe un crecimiento exponencial. Hubo personas que se hicieron millonarias, ¿sí? Personas que a lo mejor habían comprado esas monedas tiempo atrás por curiosidad o simplemente como experimento o simplemente por visión en algunos casos. Le apostaron a eso y funcionó. Pero no nada más eso, sino que 8 años después, a principios de 2017, en los primeros meses, recuerda que fue cuando hubo un incremento de Bitcoin sumamente alto y eso arrastró también a otras monedas, a las criptomonedas a ponerse en el radar y entonces mucha gente empezó a invertir en ese esquema. Para muchos un esquema piramidal, un esquema donde realmente no está sustentado en algo. Muchas empresas, hablo del esquema piramidal porque muchas empresas aprovecharon de ese crecimiento donde no había un sustento y muchas personas pues ya que fue negocio, es decir, ya que empezó a aparecer en el radar en todos lados, ahora fue como las personas quisieron dirigir su atención hacia esos modelos. La cuestión es que las personas que lo hicieron con antelación, las personas que analizaron primero la tendencia, las personas que vieron, que fueron precavidas, que fueron previsoras, fueron las que realmente sacaron la mayor ventaja de ese contexto que se dio, ¿no? Ese contexto de criptodivisa, la cual ahora sigue siendo una realidad, sigue siendo fuerte. Sin embargo, ya obviamente pues existen regulaciones y es un medio ya distinto, es decir, ya el ambiente es diferente a lo que fue hace un par de años atrás, ¿sí? Y esto lo podemos trasladar a cualquier aspecto. El punto central aquí es que entiendas precisamente cómo la gente no se molesta en saber y las personas que se toman el tiempo para estudiar un poco más, para ser proactivas en relación a la información, son quienes sacan los mejores resultados. Recuerda, el secreto para ser financieramente exitoso o exitosa está siempre en admitir lo poco que se sabe y siempre adentrarse en tratar de aprender un poco más, de tratar de saber más y sobre todo no dejar que el ego tome posesión de tu criterio. ¿Ok? El siguiente de los puntos habla precisamente donde tú solo puedes acumular riqueza lentamente por medio de aprender a través del proceso de prueba y error. Aquí vamos a analizar precisamente ciertos principios que muchas personas ni siquiera les gusta hablar de esto porque se les vende la idea de que tienes que hacer las cosas sin esfuerzo. Vamos a aterrizar aquí un poquito el contexto y vamos a sacar alusión también frases de grandes líderes que actualmente dominan el mundo. Pero antes, muchas personas sueñan con volverse ricos de la noche a la mañana. Sueñan con eso. Sueñan con ganarse la lotería. Sueñan con el hecho de pegarle a ese negocio o a esa inversión o a eso que están haciendo. Pero así como ganarse la lotería, existen también muy pocas probabilidades que eso que tú deseas suceda de la noche a la mañana. Generar riqueza es un proceso largo, hecho por incontables pequeños pasos que te hacen avanzar y muchos otros que te hacen retroceder. Pero la pregunta, ¿por qué se da esto? ¿Por qué es que adquirir riqueza toma tanto tiempo? Es muy simple. Hablo de una riqueza sustentable, no hablo de un golpe de suerte. Vamos a ver más adelante la diferencia entre fortuna y suerte. Pero quiero que entiendas que si tú quieres riqueza de manera sustentable, es decir, que permanezca contigo, va a tomar tiempo porque requiere que te conviertas en la persona que puede tener la riqueza, ¿sí? Y ahora, ¿por qué adquirir riqueza toma tanto tiempo? La respuesta es relativamente simple. Se debe a que el mundo, o se debe porque el mundo
está cambiando constantemente y especialmente está cambiando en el aspecto financiero. Esto significa que tú no puedes simplemente tomar una sola estrategia para construir riqueza. Es decir, tú no puedes nada más pensar, voy a invertir en esta acción específica y me voy a sentar a descansar para mirar cómo el dinero llega. La realidad es que el sistema financiero y la vida misma es bastante incierta. Entonces, tarde que temprano, algo masivo pasará. Sucede cíclicamente y las personas que no están preparadas son las que se llevan la peor parte. Recuerda, la vida es bastante incierta, el modelo financiero es incierto y tarde que temprano algo masivo va a pasar, como que el mercado de acciones colapse, por ejemplo. Eso significa que tú debes adaptarte a la nueva situación y aprender sobre nuevas estrategias de construcción de riqueza, experimentar con ellas y probablemente fallar en algunas. Y tan pronto como encuentres tu próxima estrategia ganadora, algo grande va a suceder de nuevo. Pero por medio de este proceso de experiencia y adaptación, tú vas a incrementar tu habilidad general para invertir sabiamente mientras acumulas más conocimiento. De hecho, este proceso de prueba y error es análogo a la manera en la que el progreso científico es que se da. Experimentos fallidos pueden ser útiles como los exitosos. Y esto ha pasado. Fracasos científicos se convierten en el sustento del éxito de otros progresos científicos. Entonces, por ejemplo, si tú haces una inversión fallida, tomando el ejemplo previo de las criptomonedas, tú invertiste ahí y no resultó. Si tú hiciste tu trabajo y aprendiste del proceso de prueba y error, entonces tú pudiste haber adquirido tanto conocimiento que ahora puedes realizar inversiones exitosas precisamente en el mismo campo de las criptomonedas, porque ya sabes qué sí, qué no, qué aspectos considerar y qué cosas no hacer. Y esto lo podemos trasladar a cualquier negocio, bienes raíces, inversiones en bolsa, el hecho de ser inversor ángel, ¿no? En algunos emprendimientos, crowdfunding, entre muchas otras. Podemos nosotros tratar de entender qué cosas nos funcionaron bien, qué cosas no nos funcionaron bien, prueba y error, y sobre esto ir mejorando, ¿sí? Hacer nuestro modelo cada vez más eficiente. La cuestión es que a pesar de que esto es algo natural, ¿sí? Sabemos que esto puede pasar. También es algo que es fácil de olvidar, ¿sí? Sabemos que existe, pero se nos olvida, porque a veces las emociones nos ganan. Y entonces, el hecho de estar a prueba y error involucra precisamente cometer errores. Esto significa que necesitas asegurarte que esos errores, en primera instancia, sean pequeños. Es decir, tú vas a estar innovando, vas a estar invirtiendo, vas a estar de alguna manera emprendiendo, vas a estar haciendo ajustes distintos para generar riqueza. Tienes que saber que vas a cometer errores, sí, porque no tenemos todas las respuestas, pero tienes que asegurarte que los errores sean pequeños. Y algo muy importante, no inviertas dinero que no puedas permitirte perder en un área de la cual no tengas certeza. Y lo voy a repetir, no inviertas dinero que no puedas permitirte perder en un área de la cual no tengas certeza. Y te lo digo y lo repito porque esta viene siendo una de las causas que ha sido detonantes de verdaderas tragedias en la vida de las personas. Sobre todo cuando buscan ese negocio ganador, cuando buscan esa oportunidad dorada donde nadie más sabe. Y entonces invierten precisamente el dinero de sus ahorros de vida, dinero que no tienen, piden prestado incluso para invertir en algo que desconocen. Y entonces si se pierde, pues es cuando sucede la verdadera tragedia, ¿no? El verdadero o la verdadera crisis. Aquí la cuestión es, si tú vas a tomar un tipo de riesgo de estas características, asegúrate que puedas permitirte perder ese dinero, porque no sabes qué va a pasar. A nadie nos gusta perder. Sin embargo, como no sabemos en lo cual o no tenemos certeza en lo cual o en el área, ¿no?, donde vamos a invertir, tenemos que estar conscientes que es una probabilidad. Y voy a cerrar este punto con una frase de Jack Ma, el dueño de Alibaba, el hombre más rico de China, el cual dice: no aprendas del éxito de las personas, aprende de sus errores. No bases tu vida en relación al éxito de las personas que admiras, sino aprende de los errores que han cometido. Alguien decía,
Tenemos que cometer errores, sí, pero de preferencia que no sean nuestros. Que no tengamos que ser nosotros, estamos retrocediendo constantemente. Si podemos aprender de los errores de otros, tomémoslos como base de conocimiento y avancemos hacia nuestro propio camino o hacia nuestro propio destino. ¿Ok? El siguiente punto habla precisamente ya en cuestiones más aterrizadas del dinero y dice, no solo trabajes por dinero para tener las cosas que quieres hoy. Hay inversiones a largo plazo, o más bien, haz inversiones a largo plazo donde el dinero trabaje para ti. Repito, no solo trabajes por el dinero para tener las cosas que quieres hoy, sino que haz inversiones a largo plazo donde el dinero trabaje para ti. Ese es uno de los principios fundamentales en los que se basa el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y esto, la esencia, ¿no?, de todo esto viene precisamente de esta obra maestra del hombre más rico de Babilonia. Pero vamos a profundizar en este tema. Una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál crees que sea la diferencia entre hacer dinero y obtener riqueza? Si eres como la mayoría de las personas del entorno, normales, digámoslo así, probablemente no te diste cuenta que existe una diferencia. Para la mayoría de las personas, dinero y riqueza es lo mismo. Sin embargo, hay una distinción muy importante. Hacer dinero describe un proceso donde tú trabajas por el dinero. Pero obtener riqueza significa que el dinero trabaja para ti. Principio, Padre Rico, Padre Pobre. Para entender mejor esto, imagina que tú trabajas como un gerente de una compañía importante y cada mes llevas a casa un buen salario. Claramente tú estás haciendo dinero, pero la pregunta, ¿estás consiguiendo riqueza? No necesariamente. Para eso, necesitas adentrarte en el proceso de ahorrar e invertir algo de dinero. Por ejemplo, si tú ahorraras parte de tu ingreso y lo invirtieras en bienes raíces, tú estarías alcanzando riqueza, porque tu dinero estaría trabajando para ti y no al revés. Eso es un aspecto genérico, ¿no? Es decir, es una base para entender el contexto. No nada más se trata de que tengas un ingreso alto, sino saber cómo distribuir ese ingreso, por lo menos parte del mismo, para que trabaje para ti. El hacer dinero usualmente se lleva a cabo para alcanzar éxito financiero en el corto plazo. Y aquí voy a profundizar en esta parte. El hacer dinero, es decir, el obtener un pago por algo que tú haces, un salario, en el caso de un trabajo, usualmente se lleva a cabo para alcanzar éxito financiero en el corto plazo. Usualmente tú solo te preocupas por las cosas que puedes comprar con tu siguiente pago. La gente que se rige quincena a quincena o cheque tras cheque, la cual pues simplemente ni siquiera se preocupa mucho por el futuro, porque siempre está pensando en el corto plazo sobre qué nuevos caprichos comprar, sobre qué nuevas cosas, qué nuevos viajes va a hacer. Es decir, no pensando tanto en el futuro, sino simplemente en un corto plazo. Existe un riesgo inherente para este tipo de pensamiento. La pregunta es, ¿qué pasa si tu siguiente pago nunca llega? Hay personas que se sienten muy seguras en sus empleos. Hay personas que tienen puestos de poder, ¿no? Es decir, son directivos, son altos corporativos, son personas las cuales están muy respaldadas, se sienten muy seguras y se dedican a disfrutar el fruto de su esfuerzo. Y eso no tiene nada de malo. La cuestión es que si riges tu vida nada más bajo el corto plazo, es decir, gano muy bien, de tal manera que el éxito financiero lo uso usualmente o me preocupo nada más por las cosas que puedo comprar con mi siguiente pago, mientras que el futuro me concierne poco, hay un riesgo inherente precisamente en este tipo de pensamiento, es qué pasa cuando ese pago no llega. Conseguir riqueza, por el otro lado, involucra metas de largo plazo. Por eso muy poca gente las tiene, porque involucra un proceso donde no ves un resultado inmediato. Por ejemplo, el bien raíz, la casa, la propiedad que tú compraste, posiblemente no te vaya a traer riqueza inmediata. Es más, primero debes pagar la inversión o, según sea el caso, debes esperar a que su valor se incremente. No ves un resultado inmediato, al contrario, tienes que desembolsar más en un principio en arreglos, mejoras y demás, y a lo mejor
el mercado se va a la baja y de tal manera la gente no va a tomar tu propiedad o bien el valor de tu propiedad se decrementa. Puede pasar. Y puede ser que tome cierto tiempo. ¿Sí? Por eso tienes que tener la mentalidad de largo plazo. Pero una vez que la inversión empiece a dar resultados, es muy probable que te continúe generando dividendos mientras la poseas. Este tipo de pensamiento de largo plazo te puede proveer de seguridad por los eventos inesperados que pueden suceder y que posiblemente vayan a suceder, como el hecho de perder precisamente tu empleo o como el hecho de ya no querer trabajar ahí, querer cambiar, querer innovar, querer emprender, querer hacer otras cosas de tu vida, lo cual es totalmente válido, pero tienes que estar preparado para los días de lluvia, dicen por ahí. No siempre será primavera. Entonces necesitas prepararte para los días de lluvia y la manera de prepararte para los días de lluvia es con un pensamiento de largo plazo. El siguiente punto habla precisamente sobre el concepto de las inversiones. Y hacer inversiones tenemos que analizarlos o tenemos que analizar el contexto de las inversiones bajo un aspecto del interés. Y menciona, hacer inversiones que te generen un interés puede ser bastante lucrativo. Y vamos a entrar aquí en contexto, porque muchas veces las personas confunden o tienen una idea equivocada precisamente sobre este contexto de los intereses. Mira, cuando pides dinero prestado, digamos, el crédito de una casa, el crédito para un auto, el crédito para estudios, las probabilidades de que pagues un interés son muy altas. De igual manera, cuando tú prestas a alguien dinero, tú puedes esperar que ellos paguen un interés por el mismo también. Y esta es una de las maneras clave en la cual aquellos que tienen dinero se hacen de una mayor riqueza. Por esto es que los ricos son vistos como malos por parte de la gente que no tiene dinero. Voy a profundizar más en este tema. Normalmente cuando alguien presta dinero y te cobra un interés, es visto como una persona mala, como un usurero, como alguien que quiere sacar provecho, como alguien que quiere sacar una ventaja de ti. La verdad es que nadie te obliga a que le pidas dinero. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro, si nosotros no entendemos o no analizamos que el dinero también es un insumo o es un recurso, difícilmente vamos a poder cambiar este concepto. Y déjame profundizar más aquí para ayudar a esclarecer precisamente esta idea. Para entender por qué el pagar intereses es un hecho de vida, primero debes identificar que el dinero es un recurso, así como lo son los empleados o las materias primas. Imagina que quieres empezar una fábrica. Si fuera así, la pregunta es, ¿qué necesitas para empezar una fábrica? Naturalmente necesitas insumos para crear tus productos y mano de obra para que los creen. Naturalmente, tú necesitas pagar por estos recursos, necesitas pagar por la mano de obra y necesitas pagar por los insumos. ¿Estamos de acuerdo? No son gratis. La gente no te va a trabajar si no les pagas y los insumos no te los van a dar si no los compras. Ahora, también, no nada más eso, sino para poder hacer esto, tú necesitas capital. Y el capital me refiero, necesitas dinero, el cual colocar para construir la fábrica. Entonces tienes 3 elementos principales: capital, insumos y mano de obra. Los 3 son recursos igualmente importantes. En este sentido, el capital es un recurso como cualquier otro, y como tal, debes pagar por el mismo. Así como le pagas a los empleados y así como pagas por los insumos, así debes pagar por el capital. Para atraer a empleados necesitas ofrecer un salario. Y de la misma manera, para atraer capital necesitas ofrecer a los inversores algo. Y ese algo se le llama interés. Como inversor, el interés es una forma atractiva de construir riqueza debido a su naturaleza compuesta. Un inversor entiende muy bien el interés compuesto, ya que puedes obtener ganancias sobre el interés a lo largo del tiempo, que este viene siendo uno de los grandes descubrimientos, ¿no?, en relación al dinero. Por ejemplo, vamos a suponer algo simple. Imagina que invertiste $10,000 en un nuevo negocio y al finalizar el plazo tú recuperas la suma inicial, es decir, los $10,000 más aparte un 10% adicional de interés. Te da un total de $11,000. Hiciste una inversión, ganaste 10% de los $10,000, tienes $11,000 ahí. ¿Qué sucede en este
contexto. La mayoría de las personas hacen el negocio y ya. Es decir, a lo mejor se gastaron los $1,000 de interés, o bien a lo mejor se gastaron los 11,000 y hicieron el negocio una sola vez y ya. Pero cuando tienes mentalidad de inversor, tú estás separando dinero para hacerlo crecer. Entonces, esos $11,000 que ahora tienes, los decides reinvertir en otro negocio con los mismos términos. Es decir, que también te están dando un 10%. Solo que esta vez, cuando tú recuperas tu dinero, más el 10% de interés, tú habrás recibido $12,100. Es decir, tú empezaste con 10,000, 10% de interés, tenías 11,000. Esos 11,000 lo metes a un negocio con los mismos términos. Ahora tienes el 10% de los 11,000, dándote un total de $12,100. Tus ganancias de intereses se han incrementado. Tu capital inicial es el mismo, pero los intereses te han ayudado a que el dinero se vaya multiplicando. Puedes continuar este proceso de manera indefinida, siempre ganando más y más interés. Si me vas captando la esencia. Al final tu capital inicial puede ser muy diminuto en relación a todos los intereses que has generado. Si es que sabes, obviamente, dónde invertir. Como puedes ver, tu dinero no solo trabaja sin descanso para ti, sino que además incrementa de manera efectiva a lo largo del tiempo. Esa es la maravilla del interés compuesto. Si es que lo entiendes y sobre todo tienes una mentalidad de largo plazo y también sabes sobre qué oportunidades de negocio invertir. No nada más seas una persona pasiva, la cual espere sentada, sin hacer otra cosa, creyendo que el dinero se va a multiplicar. Hay momentos donde eso sucede, pero una vez que tú has pagado el precio, sobre todo tienes la experiencia. ¿Sí? Tienes la experiencia para saber dónde invertir ese dinero. El siguiente punto habla precisamente sobre algo que comentamos previamente, que es saber identificar lo que viene siendo la suerte y la fortuna. Específicamente dice lo siguiente: la oportunidad es una fuente de buena fortuna, la cual, a diferencia de la suerte, la oportunidad debe ser presionada para que ocurra frecuentemente. Te hago una pregunta. ¿Cómo definirías fortuna? Muchas personas piensan que la suerte la constituyen eventos aleatorios y por casualidad. Pero esto es realmente acertado. Digamos que estás jugando un torneo de tenis y tú has practicado duro por meses y te has preparado duro para ello y entras al torneo. Al final ganas el torneo por el hecho de tocar en tu último tiro, tocas el límite de la red de tal manera que la pelota rebota y cae justo al otro lado, fuera del alcance de tu oponente. La pregunta sería, ¿es esto pura fortuna casual? Claro que no. Mucha gente dirá, fue pura suerte lo que tuviste. Y la respuesta es no. Tú te habías ganado esa fortuna por medio de practicar duro. Tú entrenaste, tú hiciste tu parte y sabías, hiciste tu mejor esfuerzo y te dio ese resultado. Cuando las personas hablan de fortuna al azar, ellos realmente están hablando de suerte. La fortuna y suerte son diferentes. La suerte implica un suceso aleatorio y que no es influenciado para que suceda, como ganar la lotería o ser golpeado por un rayo. Eso es suerte. Buena suerte, mala suerte, da igual. Pero son sucesos aleatorios que no hay una influencia directa para que suceda. La fortuna necesita ser diferenciada de la suerte, porque la fortuna no es realmente aleatoria, sino que las personas trabajan duro por ella y para conseguirla. Dicen por ahí, yo no sé si la suerte existe, pero entre más trabajo, más suerte tengo. Pero no es suerte, es fortuna. Entre más me dedique y entre más duro trabaje en relación a lo que yo quiero, más fortuna voy a tener. Entonces, ¿cómo puedes trabajar para hacer a tu persona más afortunada? La respuesta sería simplemente siendo constante en la búsqueda de oportunidades para incrementar tu riqueza. Por ejemplo, vamos a entrar en un contexto más aterrizado. Imagina un emprendedor que esté interesado en el nicho de la tecnología, alguien que le interese ese nicho. Y por consiguiente pasa tiempo cada día leyendo reportes de tendencias, examinando la situación financiera global y alcanzando otros emprendedores y otros innovadores dentro de su red de contactos. Está en movimiento, está formándose y está tratando de expandir su círculo de contactos. Un día, esta persona lee que se espera que las televisiones 4K sean la última tendencia, por ejemplo. ¿Por qué?
porque la tecnología permite que esto suceda así. ¿Por qué? Porque ya las consolas de videojuegos están produciendo los juegos precisamente dentro de ese formato. ¿Por qué? Porque ya los programas de televisión y demás tratan de ser más atractivos hacia la audiencia de la televisión de tal manera que producen mejor calidad de video y entre otras cosas, ¿sí? Sin entrar mucho en este contexto. Nada más quiero que entiendas más que nada por qué identifica que las televisiones 4K van a ser la última tendencia, digámoslo así. Y después, ese mismo día, este emprendedor escucha sobre un inventor en su red de contactos que ha descubierto un método para producir televisiones 4K a la mitad del precio convencional. Lo descubre. ¿Sabes qué? Sé que entra en mi red una persona que está trabajando en esto. Y yo sé que esto es la tendencia y yo sé que esto va a ser el siguiente gran negocio. Naturalmente, esta persona mide la oportunidad y empieza a producir televisiones y es cuando se vuelve muy exitosa. Te estoy dando un ejemplo simple. Aquí hablo de televisiones 4K, pero imagínate que la tendencia es otro aspecto de negocio, pero tú estuviste cazando la oportunidad y te estuviste preparando para cuando la oportunidad llegó. Claramente, esta emprendedora trabajó duro, fue proactiva y buscó la oportunidad que le diera ese golpe de suerte, y lo pongo entre comillas. Las personas aman la gloria más no la historia. Las personas no saben qué es lo que sucede, pero lo que muestran o lo que los medios masivos de comunicación muestran es precisamente la gloria de las cosas. Entonces, cuando muestran la gloria, es decir, cuando ya muestran el negocio como negocio, las personas ahora sí voltean y quieren invertir en él. Buscan lo seguro, pero cuando eso lo hacen, cuando todo el mundo ya sabe que hay un negocio, digámoslo así, o que el negocio es redituable, entonces ya deja de ser negocio, ¿sí? El precio que hay que pagar o lo que nosotros tenemos que saber como emprendedores o como gente que quiere innovar o como personas que tratan de alguna manera de generar mejores resultados es saber diferenciar la oportunidad o más bien saber diferenciar, la fortuna de la suerte. Y la fortuna se da precisamente cuando uno trabaja duro, constante, eficaz en relación a esa área donde va a estar cazando la oportunidad. Y una vez que la encuentra, toma una acción diligente, ¿sí? Ahora, el siguiente punto va muy ligado a este, porque una cosa es que tú tienes que tomar las oportunidades, pero también es cierto que muchas veces no las tomamos. Entonces, el siguiente punto habla sobre la importancia de trabajar duro para detectar precisamente las oportunidades y aprovecharlas sin procrastinar. Probablemente, si fuiste a los Boy Scouts, a los famosos niños exploradores, Boy Scouts, ellos tienen una frase que dice, prepárate. Para encontrar nuevas oportunidades, precisamente para incrementar tu riqueza, tú también debes adherirte a esta frase, prepárate. En el punto anterior, revisamos cómo buscar y aprovechar oportunidades puede producir buena fortuna. Pero la otra cara de la moneda es que si dejas que las oportunidades se resbalen entre tus dedos, eso produce mala fortuna. Es decir, oportunidades que se pierden porque nunca las tomaste, o bien caes en esas historias que existen por miles del tipo, si solo tuviera, si solo hubiera, si alguien me hubiera dicho, si en este momento hubiera estado en esa situación, etc. Es decir, el famoso si solo hubiera. Y eso no se vale. ¿Por qué? Porque al final las oportunidades no te van a llegar en bandeja de plata. Necesitas tú trabajar por ellas. Entonces, la pregunta, ¿por qué las personas renuncian a las oportunidades? La razón por la cual las personas renuncian suele ser por lo general debido a la procrastinación. Es decir, aplazan las cosas que saben que tienen que hacer por desidia o por cualquier otro pretexto. Por ejemplo, si el emprendedor del punto anterior, el de las televisiones, hubiera decidido no invertir, es decir, porque al final tú tienes la decisión, y si hubiera decidido no invertir en la tecnología de la nueva televisión 4K, y en lugar de eso, no lo hubiera hecho porque pudo haber pensado, no me siento listo, o necesito formarme más todavía, o necesito estar en una situación más estable para hacerlo. ¿A cuánto de nosotros no nos pasa una situación de ese tipo? Entonces, si eso sucede, si nosotros buscamos justificaciones por la cual no hacer las cosas y procrastinamos, si eso le hubiera pasado precisamente a este emprendedor, seguramente el inventor de la tecnología 4K a mitad de precio hubiera encontrado a alguien más que hubiera invertido en su producto.
Y entonces el emprendedor hubiera dicho, mira, yo tuve esa idea, pero alguien más tomó ventaja de la misma, ¿no? Y la verdad es que el mundo funciona así y las cosas no se van a detener porque tú te detengas. Tú no puedes esperar por oportunidades para que te sean servidas en bandeja de plata, como dije antes. Tú debes ser productivo, productiva y saber aprovecharlas. O bien vas a quedar fuera. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo. Se mueve muy rápido y sobre todo en términos financieros se mueve todavía más rápido. Si tú quieres incrementar el flujo de oportunidades que ves, si realmente lo quieres incrementar, simplemente lo que tienes que hacer es trabajar duro de forma eficaz, ¿sí? Ya hemos visto la diferencia entre eficiente y eficaz. Eficaz es hacer lo correcto. Y trabajar duro es trabajar de manera constante sobre lo correcto. Te sugiero que estudies e investigues las áreas en las que estás interesado, que estás interesada y construyas una red de contactos alrededor de esas áreas, de tal forma que serás más capaz de identificar y apreciar oportunidades cuando éstas aparezcan. Recuerda, sin embargo, que las oportunidades doradas, estas oportunidades de millones de dólares, realmente son raras. Incluso son extrañas si tú trabajas duro por ellas. Esto significa que tú probablemente, aquí viene siendo la cuestión del estado mental. Las personas se desesperan muy rápido. Las personas trabajan un poco y se desesperan. Las personas no ven un resultado rápido y tiran la toalla. Esto pasa en cualquier aspecto de la vida. Las personas que tienen una mentalidad de largo plazo entienden que toma tiempo. Entonces, probablemente debas esperar un tiempo. A pesar de que trabajes duro para esa oportunidad, aunque no aparezca, debes esperar un tiempo. Y cuando esto sucede, sé consciente que esto te puede desmotivar porque pareciera que tu trabajo duro no está generando ningún resultado. Sin embargo, no olvides que a lo mejor el trabajo duro está haciendo raíces, está generando raíces debajo. No es lo que ves, sino lo que no ves, lo que genera el verdadero resultado. Pero tu resistencia, ¿sí? Precisamente esa cuestión de no dejar de hacer las cosas, eventualmente te va a retribuir cuando la oportunidad se vuelva aparente. Recuerda, la oportunidad aparece cuando uno sabe qué hacer con ella. Por ejemplo, imagina un emprendedor o una emprendedora que haya inventado una radio la cual no requiere electricidad. ¿Sí? Imagínate un caso así. Esta persona trabaja duro para perfeccionar su producto y entonces, una vez que lo tiene listo, está tratando de encontrar inversionistas. Por un año completo busca inversionistas y cada inversionista potencial la rechaza diciendo, ¿quién escucha radio hoy en día? ¿Por qué? Porque se está basando precisamente en su círculo de influencia, ¿no? Esta persona. Y a pesar de la decepción, es decir, a pesar de que las cosas no funcionen, esta persona sigue adelante. Hasta que un día un inversor se da cuenta que el producto es perfecto para países en desarrollo con pobre cableado de poder. Se da cuenta que existen, no es que todo el mundo viva en el mismo entorno donde ellos viven, sino que a lo mejor el hecho de desconocer que existe mucho más de lo que ellos ven, los está limitando en relación a su visión. Como te dije previamente, el hecho de desconocer o estar consciente de que se desconocen muchas cosas es lo que realmente te puede producir sabiduría. Y aquí este inversor descubre que ese invento es perfecto para países en desarrollo con pobre cableado de poder. El producto eventualmente se vuelve un gran éxito. ¿Por qué? Porque la paciencia de este emprendedor realmente rindió frutos. ¿Cuántas personas conoces que logren esto? ¿Cuántas personas conoces que tengan la paciencia precisamente para aguantar todos los embates, todos los no, todos los rechazos que puedan suceder? No es algo sencillo. Nos encanta a veces hablar de esto. La gente habla precisamente de aspiraciones, de motivación, habla precisamente de no claudicar y demás. Pero es fácil decirlo en las palabras. Pero una vez en los hechos, cuando las cosas no funcionan, cuando estás contra la pared, cuando ya existen otro tipo de presiones, cuando las cosas simplemente tú dudas de tus propias capacidades, es cuando ya todo empieza a tornarse mucho más oscuro. Entonces lo que tienes que hacer es entender que aunque no veas el resultado inmediato, no debes dejar de trabajar duro, ¿sí?
investiga áreas en las que estás interesado, estés interesada y construye la red de tal forma que seas capaz de identificar y apreciar oportunidades cuando éstas aparezcan. Y no olvides que te puedes desmotivar, sí, a pesar, uno se puede desgastar, trabaja duro, se desgasta porque no está viendo ese resultado. Pero probablemente significa que tienes que esperar más porque no estás listo precisamente para saber qué hacer con ese resultado. No te desmotives antes de tiempo. Y recuerda que mientras sigas trabajando con esa red, la resistencia que tengas eventualmente te va a retribuir cuando la oportunidad se vuelva aparente. Estamos ya por entrar en el último punto y quiero nada más ponerte un poquito en contexto porque vamos a revisar qué acciones son las que llevan a una ruina financiera y cómo es que tenemos que evitarla. Presta atención a este punto en particular. Haz decisiones racionales respecto a tus gastos y no te sometas a la deuda. Vamos a ver a qué se refiere esto. Haz decisiones racionales respecto a tus gastos y no te sometas a la deuda. ¿Alguna vez, pregunta, te has preguntado por qué algunas personas terminan arruinados financieramente? Usualmente es simple, ya que ellos hacen decisiones financieras irracionales. Repito, ¿por qué las personas terminan arruinados financieramente? Porque las decisiones financieras que hacen son irracionales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos evitar este tipo de decisiones? Primero que todo, necesitas hacer que tus decisiones respecto a gastos y costos se basen en una asignación realista de tus necesidades personales y tus circunstancias financieras. Repito, las decisiones que tengas respecto a gastos y costos se deben basar en una asignación realista de tus necesidades personales y tus circunstancias financieras. Warren Buffett, el famoso inversor, dice, cuando tú quieras comprar algo, un capricho, cuando sientas la necesidad de comprarte algo, dice, espérate un día. Y al día siguiente pregúntate si eso que querías comprar realmente era importante. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, ¿no? Es decir, ¿qué tan importante es eso? ¿Es crítico para tu supervivencia, sí o no? No, pues no. Bueno, entonces a lo mejor al siguiente día ya esa necesidad baja. Si sigues con ese estado de ánimo alto y sigues queriendo, pues cómpralo. Sí, pero por lo menos date un respiro. No compres de manera impulsiva, no compres de manera irracional. Por ejemplo, digamos que tú desesperadamente quieres un auto lujoso. Lo quieres porque tus amigos tienen uno, lo quieres porque tu entorno ahí está, lo quieres porque quieres darte ese lujo, ese capricho, lo quieres porque te gusta, lo quieres porque de repente, sientes que te estás quedando fuera de la jugada, o bien lo justificas porque en tu área de negocios necesitas verte bien, entonces si no te ves bien no vas a ser considerado en serio, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos que tú desesperadamente quieres un auto lujoso. Tú realmente no lo necesitas. Y comprarlo requeriría tomar una deuda grande en términos poco favorables. En términos prácticos, es decir, a lo mejor un auto sí, un auto lujoso quizá no sea tan necesario, pero tú sabes que comprarlo va a requerir deuda, y una deuda grande. Y una deuda grande que te va a castigar, ¿sí? Porque los términos van a ser poco favorables. Claramente, en un sentido racional, tú no deberías tomarlo. Pero digamos que te importa poco todo lo que te he dicho previamente y decides tomarlo de todas formas. Es decir, dices, me lo merezco y es un gusto y nada se vive una vez, entonces lo voy a tomar. Bueno, ahora, lo que sucede es que tú usas la mayoría de tu ingreso para pagar el interés. Ni siquiera el capital de la deuda real. Tú usas la mayoría de tu ingreso para pagar el interés y eventualmente va a llegar un momento en el que tienes que pagar la deuda real. ¿Y adivina qué? No vas a poder pagarla. ¿Por qué? Porque tus patrones de consumo no nada más te iban a comprar ese auto, sino también te iban a comprar otras cosas, porque simplemente no podías resistir la tentación de hacerlo. Y además, como un auto es a largo plazo, si tienes una deuda a lo mejor de 4 o 5 años, según sea el caso, y al cabo de 2 años ya quieres otra cosa. ¿Por qué? Porque es el estado mental en el cual te estás moviendo. Entonces, sucede que no vas a poder pagarlo. Ya debes demasiado, no puedes pagarlo, por lo que tomas otro préstamo para pagar este.
¿Cuántas personas conoces que hacen esto? A lo mejor puede ser tu caso. O por lo menos personas que sabes que toman un préstamo para pagar otro préstamo. Cuando eso sucede, caes en lo que se le conoce como una deuda en espiral, la cual parece nunca terminar. Y es cuando empiezas a pensar que ojalá ese auto lujoso que compraste también sea cómodo para dormir en él, porque ya ni siquiera puedes pagar el techo donde vives. De hecho, tomar una deuda por lo general es una mala idea, debido a que no serás capaz de guardar dinero para invertir y acumular riqueza, ya que en lugar de eso estarás gastando tu ingreso en pagar la deuda que tomaste. Y aquí hay personas que se molestan con esto. Y hay personas que dicen, entonces tenemos que vivir mal, entonces no podemos nosotros tener una mentalidad de riqueza porque tenemos que vivir austeramente todo el tiempo. Y yo digo, no malentiendas y no trates de justificar tus acciones. Lo que estamos analizando aquí es, de una manera racional, qué es lo que sucede. Cuando tú tomas una deuda, sobre todo la deuda mala, ¿sí? Es decir, una deuda para adquirir un bien el cual se deprecia su valor a lo largo del tiempo y lo sacas a crédito, es decir, tomas esa deuda a un crédito, lo que sucede es que ahora tu dinero, el que vas ganando, se va diluyendo dentro de esa deuda. Y una cosa muy importante, tú no pagas lo que vale el producto. Acabas terminas pagando quizá el doble o el triple de lo que vale ese producto y al final del pago de esa deuda o de ese crédito, el producto vale quizá nada. O sea, si tú lo quieres vender, no vas a recuperar prácticamente nada. Sé consciente de este tipo de cosas. No son cosas románticas ni bonitas, pero así sucede o así funciona el mundo. ¿Sí? Repito, tomar una deuda por lo general es una mala idea, debido a que no serás capaz de guardar dinero para invertir y acumular riqueza, ya que en lugar de eso estarás gastando tu ingreso en pagar la deuda que tomaste. Robert Kiyosaki en el libro Padre Rico, Padre Pobre menciona si quieres pagar un pasivo, que es lo que él denomina esto pasivos, consigue entonces un activo que pague por ese pasivo. Es decir, haz un negocio el cual te genere un rendimiento, te genere un ingreso y con este ingreso paga lo que tú quieres, pero que no salga precisamente de una fuente de ingresos general, la cual empieza a mermarse y te deje sin posibilidades de hacer otra cosa. Y aquí hay algo que mucha gente desconoce. ¿O por qué trato de hacer énfasis en esto? Y te puede tomar por sorpresa lo que te voy a decir. El hecho de que la gente tome deudas grandes, ¿sí?, que afecten su economía, que afecten realmente su modo de vivir y sobre todo que afecte su calidad de ingresos para poder producir más, no nada más le afecta al deudor, sino que también es malo para quienes le ofrecen el crédito, debido a que restringe a los deudores la posibilidad de aumentar su riqueza, caen en una mentalidad de escasez. Esto los hace a ellos financieramente inestables, lo que puede llevar a ellos a fallar en el pago de la deuda por completo, lo cual se convierte en la peor pesadilla de aquellos quienes ofrecen los créditos. Esto es el detonante de las crisis. Esto fue lo que pasó en el 2008, esto fue lo que pasó en el 1929, esto ha sido lo que pasó precisamente en la eurozona, que hablaremos un poquito de eso. Es eso, cuando ya el deudor no puede pagar y entonces todo el dinero que facilitaron los que dan los créditos, pues de pronto ya, aunque tomen las cosas que el deudor compró, no logran solventar la deuda que ellos adquirieron. Entonces es donde empiezan las verdaderas crisis. Por ejemplo, recientemente en la crisis de la eurozona, no sé si recuerdes, con Grecia. Grecia estaba profundamente endeudada con el Banco Central Europeo. El país debía hacer pagos sobre la deuda, pero como no tenía, lo único que podía hacer el país, o sea, en este caso Grecia, pues era hacer pagos en relación a los intereses de la deuda. Y eso de alguna manera lo descartó o no le permitió invertir en áreas como escuelas, infraestructura, transporte, entre otras. Este tipo de inversiones que en el largo plazo son benéficas para la economía del país. No lo pudo hacer porque tenía que pagar la deuda. Sin esas inversiones, ¿qué pasó? El país nunca pudo alcanzar el nivel de riqueza para pagar las deudas por completo. Y esto fue
lo que desencadenó en el fallo de la deuda, dejando a ambas partes de la peor manera. Grecia no podía pagar, el banco no podía recuperar y surgió la crisis de la eurozona, ¿no? Si dejaban a Grecia dentro de la zona euro o no y demás. Pero ¿qué pasó? Fue precisamente porque ya no pudo crecer su economía. Debido a que tenía que pagar esa deuda, los recursos para poder crecer, para poder generar riqueza, eran destinados a la deuda. Y eso estancó a Grecia en una posición donde pues simplemente lo dejó o la dejó fuera de la jugada. Cuando eso sucede, muchas instituciones, y a lo mejor no te resulta extraño, lo que suelen hacer es ofrecer el crédito, o más bien suspenden los cargos temporalmente a las personas que no pueden pagar el crédito. Las instituciones financieras suelen hacer esto de vez en cuando. Y suele ser algo sabio, si la persona realmente vale la pena en cuestiones financieras. Porque al momento de suspender temporalmente el crédito o el pago del crédito, le dan margen de tiempo para que los deudores puedan reincorporarse y hacer frente de una manera estable a sus obligaciones. Es como dar un respiro. A ver, tienes un trabajo, ok, tienes esta cantidad de ingresos, ok, tienes estas deudas, ok. Bueno, yo te voy a ayudar para temporalmente te logres recuperar, porque a lo mejor con ese dinero que tú recuperes puedes emprender algo nuevo, puedes reinvertirlo en alguna otra cosa, puedes de alguna manera generar mayor riqueza y con esta riqueza que vas generando sea más fácil entonces que puedas cubrir la deuda que tienes. El problema con la mayoría de las instituciones es que no operan de esa manera y es como un estira y afloja donde uno de los dos truena al final, ¿sí? Es decir, a lo mejor el deudor ya deja de pagar definitivamente, huye, incluso le quitan su casa, le quitan por lo que haya pedido el crédito y aún así no se recupera realmente el monto que se le prestó. Entonces, en algunas ocasiones es sabio para quienes se ofrecen el crédito suspender temporalmente el pago del mismo para dejar a los deudores precisamente que se reincorporen y hagan frente estable a sus obligaciones. Y con esto llegamos al final de este análisis. Como te dije, no se trata literalmente de la historia del libro. La historia del libro son parábolas, es un cuento, digámoslo así, lo cual tú lo puedes revisar directamente, ya sea el libro físico o bien en PDF o bien el audiolibro. Lo vas a poder encontrar porque es un libro muy famoso, gratis en internet seguramente. Lo que yo quiero hacer aquí, o más bien la intención de este análisis es, de una manera más práctica, estos conocimientos, podértelos entregar de una manera más destilada, de una manera más aplicada al mundo real y sobre todo que logres incorporar al menos uno de estos puntos a tu vida actual. Logra incorporarlo a tu rutina, logra incorporarlo a la toma de decisiones que hagas y te aseguro que serás una mejor persona. O como me gusta decirlo a mí, ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y me gustaría concluir con lo siguiente. El secreto para volverte rico se basa en vivir debajo de tus posibilidades, para guardar algo de dinero e invertir parte de este de una manera que genere interés para ti. Voy a repetir esto. El secreto para volverte rico se basa en vivir debajo de tus posibilidades, para guardar algo de dinero e invertir parte de este de una manera que genere interés para ti. En términos del libro, separa el 10% de lo que ganas y págate a ti mismo primero. Y ese dinero no lo toques para vivir, sino tócalo para hacerlo crecer. También debes entender que puedes generar y ganar fortuna por medio de trabajar duro, constante y eficaz. Y también tienes que ser valiente al momento de aprovechar las oportunidades. Si me permites darte un consejo, el primero es vive debajo de tus posibilidades. Hay gente que de alguna manera no le gusta esto porque piensan que es tener mentalidad de escasez. Mentalidad de escasez es cuando tú tratas de consumir todo porque crees que no habrá más. Esa es mentalidad de escasez. Y esto no tiene nada que ver con mentalidad de escasez. Esto tiene que ver, al contrario, con una mentalidad próspera. Porque el hecho de que tú seas previsor y sobre todo te acostumbres a no tener que gastarte todo lo que ganas va a cambiar tu estado mental.
Y el hecho de que tú tengas disciplina para poder incorporar a un fondo ese dinero que vas ahorrando para generar riqueza en el largo plazo es lo que realmente te va a hacer rico. Y otro punto también importante, si me permites compartírtelo, es invierte precisamente algo de tu ganancia sabiamente. Es decir, recuérdate el concepto del interés sobre interés. Recuerda el concepto del interés compuesto y cómo utilizarlo a tu favor. Bien, con esto llegamos al final de este análisis. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido bastante. Quiero saber tus comentarios, quiero saber qué opinas, quiero saber realmente qué te deja esto y sobre todo con cuál de estos puntos te quedas y cuáles vas a incorporar a tu vida. Por lo menos uno de ellos. De ahí incorporas 2, 3. El punto es que trates de ser una mejor versión. Y antes de irme, no quiero despedirme sin agradecerte que compartas, que le des like, manita arriba, corazón, independientemente de donde estés analizando esta información, y comentes. Ayúdanos a llegar a más personas, ayúdanos a hacer de este podcast un lugar, no nada más que sea de una manera direccional, sino bidireccional, de tal manera que podamos crecer todos, que la comunidad sea cada vez más grande. Y no dejes de seguirme en mis otras redes sociales, donde estás analizando esta información en los detalles. Voy a dejar los enlaces que te llevan a los diferentes programas, a las diferentes redes, para que no dejes de formar parte de ellas y entonces llevar nuestra comunicación a un siguiente nivel. Sin más, por lo pronto me despido. Mi nombre es Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te veo en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio. Importante, no olvides suscribirte al canal. Para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente.